Ser podcast. Seguir prestando atención a esa información internacional que siempre nos ayuda a entender mejor el mundo. Para eso todos los domingos haremos un repaso con el corresponsal del País en Berlín, con Marc Bassets. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Guten Morgen. Bien. Sigues en Berlín, empiezas tu segundo año ahora, ¿no? Mi segundo año, exacto. Ya es un poco la reincorporación al lugar habitual de trabajo. Había una cosa que quería comentar contigo. Este verano he tenido la ocasión de estar en Berlín. Justo cuando yo estaba en Berlín, tú estabas en París, luego lo comentamos. Y tenía unas sensaciones que quería compartir contigo y quería que me contaras si eran particulares. La primera es la sensación de ser uno de los pocos turistas que había en Berlín. No es que hubiera pocos turistas, había muchos, pero es como que el turismo todavía no se ha comido esa ciudad en comparación con otras. ¿A ti te lo parece también? Es exactamente así. Hay un par de calles con mucho turismo, la Puerta de Brandenburgo, la avenida Unter den Linden, bajo los Tilos, pero es verdad que comparado con otras capitales que conocemos, ¿no? Bueno, yo diría, en mi caso, Barcelona, París, es mucho menos turismo. Y hay otro factor que ayuda a que parezca que haya menos turistas de los que quizá hay, y es que es una ciudad muy, muy extensa, con una superficie casi 10 veces mayor que la de París o de Barcelona. Y esto contribuye mucho porque es muy difícil, mucho más improbable toparse con un turista, y yo diría casi toparse con seres humanos, ¿no? Ahora me has comentado hace un momento que yo estuve en París, y una sensación que me he traído de París, de pasar unos días en París y volver a Berlín, es la densidad de población, ¿no? En París, y yo creo que pasa también en Barcelona o en Madrid, en muchos barrios al menos, sales a la calle y en la acera constantemente te cruzas con personas. Es muy difícil estar en una calle de lo que es más o menos centro sin cruzarte con gente. Y en Berlín llegas y parece que un poco sensación, exageraré un poco, pero no mucho, un poco sensación de pandemia, ¿no? De cuando salías a la ciudad y había tanto espacio y te cruzabas con alguien cada 2 manzanas. Sí. Pues Berlín es un poco eso. Sí, es la impresión esta de siento que estoy haciendo turismo tal y como se hacía antes, ¿no? Y luego pensando sobre esto, me he dado cuenta de que a ti te pasará igual. De tu etapa en Estados Unidos, muchos amigos americanos siempre sueñan con pasar un verano en Europa y hacen viajes a Europa y siempre te hablan de que quieren ir a Barcelona, quieren ir a Roma, quieren ir a Grecia, quieren ir a Londres, a Madrid. Pero ningún amigo mío nunca me ha dicho estoy planeando un viaje a Berlín, ¿no? Es una ciudad como que no está en ese horizonte. No está tanto en ese horizonte, aunque yo creo que es realmente la ciudad europea de nuestro tiempo, o por lo menos la ciudad europea del siglo XX. París es una ciudad magnífica. Yo creo que habrá personas que lo discutan y esto puede abrir un debate, pero yo diría que Nueva York es la ciudad, ¿no? Pero son ciudades, Nueva York es una ciudad del siglo XX, americana. París es una ciudad del siglo XIX, como Roma es una ciudad de la antigüedad. Berlín, es la ciudad del siglo XX, ¿no? Y ahí está todo el siglo XX, está en Berlín. Y el siglo XX, para Alemania, para Europa, son guerras, son holocaustos, son destrucciones, son ruinas, y una ciudad de vacíos, ¿no? De cicatrices, donde no hay los monumentos que se han preservado, porque los monumentos quedaron destruidos y hay muy pocos o están reconstruidos. Y por eso también yo creo que es una ciudad tan espaciosa, porque está lleno de parques. Uno está en un bosque pensando que está en la periferia, está en el centro. Y empieza de nuevo la ciudad. Y esto es Berlín. Yo creo que la fascinación de Berlín es llegar a un lugar donde ves y tienes ahí el siglo XX y sus cicatrices. Sí, yo te contaba, ya lo sabes, que ahora vive ahí una de mis hijas, por eso estuvo en Berlín y
Es curioso, según esto que narras, cómo han incorporado monumentos destrozados por la guerra y los han recuperado, y cómo otros también los han escondido, como por ejemplo el famoso búnker donde Hitler daba las últimas órdenes de la Segunda Guerra Mundial y donde cometió el suicidio. Ahora es un aparcamiento en el que solamente hay una placa, pero esa placa dice mucho. Y a mí me llamaba la atención y le pregunté a mi hija si no había en Berlín un gran museo de la guerra, un gran museo de la Segunda Guerra Mundial y de lo que eso supuso para Alemania. Y mi hija me dijo, papá, todo Berlín es un museo de la guerra. Esa es la impresión, ¿no? Pasear por un museo. Me parece una gran respuesta. No te la habría sabido dar mejor. Es que es exactamente así. Todo Berlín es el museo, es verdad. Y hacer un museo al uso tradicional, museizado, entre comillas, sería complicadísimo. Porque aunque han pasado 80 años, sigue siendo muy compleja la memoria de la guerra. Por ejemplo, yo estuve ya en Berlín hace 20 años, una primera etapa, y ahí empezó a hablarse de las víctimas alemanas de la guerra, que es un tema dificilísimo de tratar, porque los verdugos, como pasa en muchas guerras, también fueron víctimas, ¿no? Y los bombardeos que sufrió Alemania durante la Segunda Guerra Mundial fueron terribles. Dresde, Hamburgo, muchísimas ciudades que quedaron totalmente arrasadas. Pero claro, reivindicar esta memoria hay que hacerlo con muchísimo cuidado, porque era la Alemania nazi. Solo estoy pensando en este detalle, pero hay muchos más que resultaría complicadísimo tratar en un museo. Entonces yo creo que este museo vivo, como dice tu hija, ese museo real, no hay ninguna manera mejor de explicarlo y de observarlo. Bueno, hablaremos más de Berlín este año. Ahora tenemos mucho en cartera, así que empezamos. Venga. Los aranceles de Donald Trump han sacudido el comercio mundial, tienen efectos directos en muchas empresas, en el bolsillo de las personas, también en la identidad de muchos lugares. En el caso de Suiza, ese pequeño país en el centro de Europa, donde siempre han reinado la tranquilidad y el bienestar económico gracias a las exportaciones, ese país se encuentra ahora en un estado de shock, porque buena parte de esas exportaciones viajan a Estados Unidos y los aranceles pueden ocasionarle una enorme inestabilidad económica. Es uno de esos lugares, Suiza, de los que apenas hablamos y de los que yo creo que en este espacio tampoco hemos hablado nunca, Marc. Sí, Javier. Y Suiza es, como dices, uno de los países más castigados por los aranceles de Donald Trump, y ha sido un poco una sorpresa, al menos la intensidad de este castigo. Cuando a principios de agosto Trump anunció que impondría unos aranceles del 39% a los productos suizos, pilló a los suizos y a su gobierno bastante desprevenidos. Pocos esperaban esta penalización tan elevada, que es mayor que la de países del entorno. Es una penalización mayor que la Unión Europea. Por ejemplo, Suiza, como dices, es un país exportador, exporta o exportaba en gran parte hacia Estados Unidos. Por ejemplo, oro refinado, exporta productos farmacéuticos, exporta maquinaria, exporta los famosos relojes, los famosos chocolates suizos. Ha habido titulares estos días en la prensa suiza que no sé si eran un poco alarmistas, pero describían bien el ambiente. Día negro para Suiza, decía, por ejemplo, un tabloide suizo. El choque para Suiza no es solo económico, no puede ser solo económico, también psicológico. Es un golpe a la autoestima de un país poco acostumbrado a sufrir las sacudidas de la historia. Es un lugar con un alto nivel de vida, una renta per cápita muy alta y un país que también se define históricamente por ese perfil discreto o neutral dentro de la escena internacional. Mira, hablábamos ahora de la guerra, ¿no? Sí, es el país por excelencia de la neutralidad, la sede de las instituciones internacionales, el país también de la democracia directa, muy descentralizado. Me he acordado de un poema de Borges, Jorge Luis Borges, que está enterrado en Suiza, está enterrado en Ginebra. Tiene un poema en prosa que se titula Los conjurados. Te leeré un par de líneas. Habla del origen de Suiza, de estas personas en los Alpes, en los diversos valles de los Alpes, que se ponen de acuerdo entre varios valles alpinos para crear este país tan curioso. Y dice el poema: en el centro de Europa están conspirando. El hecho data de 1291. Se trata de hombres de diversas estirpes que profesan diversas religiones y que hablan en diversos idiomas. Han tomado la extraña resolución
de ser razonables. Esto escribe Borges. Yo no sé si nuestros tiempos son tiempos para los razonables, como decía Borges, pero a ver si si Suiza resiste, a ver cómo resiste al vendaval de Donald Trump. Sumamos a la conversación a un periodista que conoce muy bien ese país porque es el suyo, Xavier Alonso, redactor jefe adjunto de la Radio Televisión Suiza. ¿Cómo estás, Xavier? Buenos días. Buenos días. Bonjour desde Lausanne. Suizo de nacimiento, hijo de migrantes asturianos, si no me han informado mal, ¿no? Sí, exactamente, hijo de asturianos. Ese impacto de los aranceles sobre Suiza, ¿cómo está afectando? ¿Qué impacto directo tiene? Bueno, pues ya lo habéis comentado, fue un shock porque no nos cogió de sorpresa. Suiza, claro, exporta muchas cosas a Estados Unidos, relojes, dispositivos médicos, maquinaria y muchas cosas. Entonces, pues fue una cosa muy especial porque hubo que organizarse y ya estamos en ello, pero por el momento todavía estamos esperando a ver si se puede hablar con Donald Trump y hacer las cosas un poco mejor, porque el 39% es mucho. Ya lo comentaba Marc. Suiza exporta más o menos 48 millares de mercancías hacia Estados Unidos, lo que representa el 18% de sus exportaciones. Es el primero destino de las mercancías suizas. Vamos por delante de Alemania, Italia, China, Francia, etcétera. Claro, la Unión Europea, sumando los países, es el mercado más importante, pero si hablamos de un país de destino solo, pues Estados Unidos es el número 1. Y claro, según los cálculos de los expertos, más o menos la economía suiza podría contraerse al menos de un 0,3%, y así que se dice que los aranceles amenazan a 100.000 puestos de trabajo en Suiza y ponen en peligro las empresas. Es por eso que fue un shock. Marc. Hola, Xavier, ¿qué tal? Aquí Marc, bien. Desde Berlín. Hola, Marc. ¿Qué tal? Con Xavier coincidimos en París durante un tiempo. Éramos corresponsales, yo del país y él para un periódico suizo. Xavier, una pregunta. ¿Cuál es el impacto psicológico para Suiza? Suiza es un país próspero, acostumbrado a estar bastante aislado de las turbulencias globales, y ahora estas turbulencias le golpean de lleno. ¿Esto tiene un impacto psíquico para los suizos? Sí, claro, porque Suiza siempre se ha considerado como un país un poco particular, actúa por su cuenta y al mismo tiempo está muy conectado con el resto de Europa y del mundo y de Estados Unidos. Ya le estaba hablando de esas cifras de exportación que son muy importantes. Y en Suiza hay una cultura política liberal que le hacía pensar que era un miembro de la familia liberal poco intervencionista, un amigo cercano de los Estados Unidos. Es por eso que los políticos suizos de derecha, que tienen la mayoría en nuestro gobierno de coalición, vieron la llegada de Donald Trump al poder como una oportunidad de intensificar la relación. Pero el 1 de agosto pues fue un shock porque la Suiza política estaba casi asegurada, confiaba mucho en que los aranceles serían más favorables que los que se iban a aplicar a la Unión Europea. Entonces eso fue un shock y la derecha política, por lo tanto la clase política que tiene la mayoría, pues está como asustada, ya no sabe cómo se llama, nunca ha recibido tal palo. Y entonces hoy estamos en una fase de gran crisis política, hay un falto de liderazgo y cada uno echa la culpa al otro. Y entonces pues eso va a tener bastante relación en lo que va a pasar en los meses próximos, porque Suiza debe renegociar su relación bilateral con la Unión Europea, por lo tanto ese es el gran tema que se plantea en este momento. Debe Suiza acercarse más a la Unión Europea o al contrario, diversificar sus acuerdos con otros países y esperar que la situación con Estados Unidos se normalice. Pues por aquí andamos con este tema. Más Europa o menos Europa o diversificación.
Xavier, decíamos antes que tú eres hijo de migrantes españoles. Hubo una polémica reciente en redes sociales cuando alguien escribió un tuit en el que decía algo así como: pones un pie en Suiza y como español sientes que has llegado al primer mundo. Entonces, claro, se le echó mucha gente encima diciendo que ese tuit era un tuit de desprecio a España. Yo no sé cómo veis España, cómo ves tú también España desde un país tan confortable como Suiza. Es bastante difícil de responder a esa pregunta porque yo soy, como ya lo dijiste, yo soy hijo de asturianos que se conocieron en Suiza. Mi madre es de Grado, a 40 kilómetros al oeste de Oviedo. Mi padre era de Infiesto, a 40 kilómetros al este de Oviedo, y se conocieron a 1500 kilómetros de Oviedo en un pequeño pueblo en la entrada de los Alpes suizos. Han venido aquí en los años 60 y yo soy un poco el niño de la película Un franco 14 pesetas de Carlos Iglesias. No sé si lo conocéis, claro que lo conocéis. Y tengo mucha familia que ha venido a Suiza de migrantes. Tengo primos en Alicante y en Madrid que nacieron en Suiza y otros que se quedaron en el pueblo con los abuelos mientras sus padres vinieron aquí un par de años a trabajar a Suiza. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué pueden los españoles aprender de Suiza? Es una pregunta difícil, ¿eh? No, ¿cómo te lo voy a decir? Porque no te estoy contestando, porque el tema del migrante que da consejos es peligrosa, sí, ¿eh? Sí. Es un tema para enfadarse. Pero lo que te puedo decir es lo que estaba contando Marc con el poema de Borges en Suiza. Siempre lo importante es buscar una solución. Es un país que se ha desarrollado al curso de su historia en relación con países vecinos muy potentes, muy fuertes. Creció rodeado de Alemania, Francia, Italia, entonces no tuvo el lujo de dividirse. Es por eso que siempre buscamos, los suizos, siempre buscamos el dominador como un mínimo. Cuando eres más débil que los demás, debes maximizar tus cualidades a menudo y olvidar tus diferencias. Es por eso que al final el consenso y el compromiso siempre son muy importantes, son aceptados y sobre todo son respetados por todos o por ejemplo por una gran mayoría, y eso es en política, en economía y en aspecto de la vida de todos los días. Y lo noto, soy un poco largo pero te lo cuento así, lo noto cuando mis primos vienen a verme a Suiza. Se dan cuenta cuando ven, por ejemplo, que en los parques públicos la gente se comporta con mucho respeto, como si estuvieran realmente en su propio jardín. La gente trata el material común como si fuera suyo, porque saben que de verdad es suyo, se ha comprado con sus impuestos. Estos valores siguen muy fuertes en Suiza, pero creo, me da la impresión de que el civismo y el sentido del interés general está creciendo en España entre la población estos últimos años. Me parece, por lo menos, lo percibo mucho menos en la clase política, pero bueno, eso es una vista que yo tengo desde lejos, ¿no? desde Lausanne, en Suiza. Vaya masterclass de convivencia que nos acaba de dar Marc. Sí. Así excelente. Bueno. Xavier Alonso, que es redactor jefe adjunto de la Radio Televisión Suiza, nos ha atendido desde Lausanne. Gracias, Xavier, un abrazo. Un abrazo, gracias a todos. Hasta luego. Un saludo. Gracias. Então, no voleta refletiu pela última vez em sua leve e longa vida e minguou todas as suas miríades de pensamentos num só. Cancelou os seus compromissos, subiu pelos baloastros, gritou núvio nominho infantil, niue, niue. De Suiza vamos a Brasil. El día 2 de septiembre el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro entró en su recta final. Bolsonaro está acusado de encabezar un golpe de Estado y durante los próximos días el Tribunal Supremo del país va a deliberar y va a dictaminar si es culpable o no. Sí, Javier, desde el martes y hasta el día 12, la semana que viene, se juzga en Brasilia la supuesta conspiración que culminó en el asalto de miles de bolsonaristas, de seguidores de Bolsonaro, a las sedes
del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial el 8 de enero del 2023. Los golpistas, esto lo leía en la crónica que hizo Nayara Galarraga en El País, contemplaron, según la denuncia, envenenar al presidente Lula y matar al juez instructor, Alexandre de Moraes. Bolsonaro no está asistiendo a las reuniones del juicio, se lo juzga junto a otros 7 colaboradores y aquello fue una especie de repetición del asalto al Capitolio perpetrado por los trumpistas 2 años antes. En ambos casos se trata de mandatarios, Trump y Bolsonaro, que además de las afinidades ideológicas que tienen, del estilo parecido en muchos aspectos, habían perdido elecciones y se resistían a aceptar el resultado y abandonar el poder. Es un momento histórico. Nunca un expresidente y unos militares habían rendido cuentas por algo así. Ha habido más de 10 intentos de golpe de Estado en la historia reciente de Brasil, pero todos habían quedado impunes. Así que yo no sé cómo va a acabar esta historia, Mar. Las posibilidades son claras. Sí, el caso tiene, y es evidente, enormes repercusiones para Brasil. Dentro de un año, en octubre del 2026, se van a celebrar elecciones presidenciales y legislativas y el resultado de este juicio determinará o influirá al menos en gran parte en la campaña y en las elecciones. Pero es que las repercusiones también son exteriores. Lo que salga de este juicio es un mensaje al mundo, que en una democracia los golpistas deben rendir cuentas. En Washington yo tengo la impresión de que han tomado nota y Estados Unidos ha impuesto como castigo por este juicio, ya hablábamos hace un momento de aranceles en Suiza, pues aranceles aún mayores que los de Suiza, 50% para Brasil, y como respuesta y réplica al juicio al amigo de Trump. Y sanciones además para el juez instructor. Está claro que a Donald Trump no le gusta nada lo que ocurre estos días en Brasilia, porque de alguna manera se siente directamente aludido. Y porque todos los asaltantes del Capitolio obtuvieron un rico indulto por parte de Trump. Ampliamos la información con una buena amiga del programa, que es la periodista Valeria Sacone, corresponsal desde Río de Janeiro para la televisión France 24 en español. Hola Valeria, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cabe la posibilidad de que Bolsonaro acabe en la cárcel? Bueno, esa es la pregunta del millón que todo el mundo se hace, porque, claro, Bolsonaro tiene 70 años y además tiene graves problemas de salud. Sin ir más lejos, en abril fue sometido a una cirugía de 12 horas para resolver un problema de adherencias intestinales, consecuencia supuestamente de la puñalada que recibió en 2018 durante la campaña electoral. Entonces, él está desde el 4 de agosto en prisión domiciliaria por haber infringido las medidas cautelares impuestas por el juez Alexandre de Moraes, y todos se preguntan si al final, al ser condenado, porque es prácticamente seguro que va a ser condenado, si podrá seguir cumpliendo la pena en su casa o si será conducido a la Papuda, que es la cárcel de Brasilia, y veremos entonces esta imagen, digamos, histórica. El caso es que el juicio tiene posibilidad de recurso, a pesar de que la Corte Suprema es la máxima instancia, porque dependiendo de si hay o no algún juez que pueda votar en contra de ciertas medidas, se puede hacer un recurso ante el plenario, que está formado por 11 jueces, y entonces ahí la cosa se extiende un poquito en el tiempo. Entonces, aunque el 12 de septiembre tengamos la sentencia, todavía no va a ser sentencia firme, se abre este periodo de recurso. Además, el recurso solo se puede poner después de la publicación de la sentencia. Entonces, así, de momento no está claro. Lo que sí está claro es que el 12 no le vamos a ver en la cárcel, eso sí. Y además, la gran cuestión es cuántos años, porque los juristas hablan de hasta 43 años, pero su abogado, Celso Bilardi, esta semana en la defensa ha dicho que 30 años ya le parece mucho. Entonces, parece que una de las estrategias de su defensa es intentar reducir los daños y reducir la pena. Hola Valeria, aquí Marc desde Berlín. En caso de esta probable sentencia condenatoria, ¿Brasil espera o teme una reacción de Donald Trump aún mayor de la que ya ha tenido por haber este juicio?
Sí, y de hecho es un secreto a voces y hay ya políticos que lo reconocen porque en más de una ocasión Donald Trump ha tildado este juicio de injusto, de caza de brujas, e incluso cuando ha publicado el texto que oficializaba los aranceles del 50%, los ha ligado al juicio de Donald Trump, ha dicho que habría que suspenderlo. E incluso el juez Moraes, el primer día cuando ha leído su informe inicial, ha dicho que la Corte Suprema, sin citar nada de Trump ni de Eduardo Bolsonaro, el hijo diputado que está haciendo, digamos, lobby en los Estados Unidos, él ha dicho que el papel de la Corte Suprema es juzgar de forma independiente y no ceder a amenazas y presiones internas y externas, ¿no? Entonces, desde el inicio de esta pugna, tanto los dos poderes, el Ejecutivo, Lula, y el Supremo, Moraes, han estado defendiendo la soberanía de Brasil. Esta palabra se ha vuelto casi una palabra mágica, somos soberanos. También no queremos ser el patio trasero de los Estados Unidos, eso también se ha oído por aquí. Y entonces sí, se espera que Estados Unidos pueda hacer más cosas, como por ejemplo más sanciones como la ley Magnitsky, que ya ha sido impuesta a Moraes. El tema es que Moraes no tiene divisa en los Estados Unidos, no tiene cuenta, no tiene nada. Y entonces ahora Estados Unidos está intentando bloquear por lo menos el uso de las tarjetas de crédito. Solo que el Banco de Brasil ya le ha dado una, no depende ni de Visa ni de Mastercard. Y digamos que esa sanción se ha quedado un poco en el aire, ¿no? Y entonces sí se teme que puede haber más cosas, más aranceles o más sanciones o algún tipo de boicot, también porque hay que recordar que en la cumbre de los BRICS que se ha celebrado hace poco aquí en Río de Janeiro, en más de una ocasión, Lula ha ventilado la posibilidad de sustituir el dólar con monedas locales en los intercambios de los países del BRICS, y eso es algo que a Trump no le hace gracia. Entonces, obviamente la presión no viene solo por Bolsonaro, ¿no? Valeria Sacone, que es corresponsal desde Río de Janeiro para la televisión France 24 en español. Gracias, Valeria, como siempre, cuídate mucho. Chao. Hasta luego. Ser Podcast. Vamos, como decía, hacia México, ese país lastrado por el narcotráfico. Este miércoles se ha sabido que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, han establecido un grupo de trabajo de alto nivel para cooperar en cuestiones de seguridad en su frontera común y luchar contra la migración ilegal y sobre todo contra el narcotráfico. Esa fotografía de la presidenta y el secretario de Estado estadounidense apretando los dientes, incómodos el uno junto al otro, esa fotografía valía mucho. Marc, ¿los aranceles comerciales a México han podido ser la baza que ha jugado Estados Unidos para conseguir este acuerdo? Sí, probablemente es el método, y lo hemos visto de escuchar, ¿no? Nos lo ha contado Valeria con Brasil y también con Suiza y con la Unión Europea. Es el método que utiliza Trump con todos los países para forzarles a hacer lo que él desea. Lo que hace en este caso es esgrimir la amenaza de los aranceles, que en el caso de México serían del 30%, para forzar la mano de Claudia Sheinbaum en un montón de cuestiones, en la inmigración, sobre todo, y en el narcotráfico. Y lo cierto es que, como contaba desde México en su crónica mi colega Elena San José, y cito, Sheinbaum ha optado por ceder a muchas de las peticiones de su homólogo, de Donald Trump. Está la foto esta que comentabas con Marco Rubio, con el secretario de Estado. Sheinbaum, México, ha enviado a Estados Unidos a 55 capos de la droga para que los juzguen en Estados Unidos a petición de Estados Unidos. Ha militarizado la frontera. Marco Rubio en México lo dijo muy claro. Dijo Marco Rubio, no hay ningún gobierno que esté cooperando más con nosotros que el gobierno de México, que el gobierno de la presidenta de México. Al mismo tiempo, Trump de alguna manera eleva públicamente la presión contra el narcotráfico. Esta semana Estados Unidos ha atacado esa lancha cargada de droga cerca de Venezuela, en el sur del Caribe, un ataque que se ha saldado, parece, con 11 muertos. Hay versiones diferentes. Maduro, por supuesto, tiene una versión muy distinta, pero es una agresión que supone también un cambio drástico en las tácticas de Estados Unidos contra el narco, ¿no?
Sí, es un cambio de táctica, porque ahora Estados Unidos está tratando el narcotráfico como una guerra, como un enemigo bélico y con armas de guerra, y no con las herramientas que utilizan las democracias habitualmente utilizan las democracias liberales cuando se trata de esta forma de criminalidad, es decir, dentro de la legalidad, es decir, con el sistema policial y judicial y con los derechos y garantías del Estado de Derecho. Trump quiere enviar una señal a Maduro y a Venezuela, acusada de ser un narcoestado, y es una manera de subrayar para Trump quién manda en lo que antiguamente se llamaba el patio trasero de Estados Unidos, y también es una señal de que está en guerra contra los narcotraficantes y que esta operación, dice Trump, les servirá de lección y les va a disuadir a quien intenten imitar y llevar droga en dirección hacia el norte. Indirectamente creo que también puede interpretarse que lo que ha ocurrido en el Caribe esta semana con la operación y el bombardeo y esta matanza es una señal que se dirige también a los narcos mexicanos y también a México. Nos acompaña un reportero que conoce muy bien las tripas y el funcionamiento de muchos cárteles de la droga. Es Manu Ureste, premio Ortega y Gasset de periodismo en 2018. Trabaja para el medio digital mexicano Animal Político. Es autor de varios libros. El último, Vivir con el narco, crónicas y retratos de un país en guerra, publicado por Grijalbo. Hola Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy buenos días de aquí, de México, aunque todavía estamos de noche. Lo sé, gracias por atendernos porque son 8 horas menos allí. Manu, ¿este acuerdo entre México y Estados Unidos, tú crees que tu país se ha visto obligado de algún modo a cerrar ese trato para esquivar la presión de los aranceles? Sí, es obvio, ¿no? O sea, históricamente la relación entre México y Estados Unidos es una relación asimétrica, una relación compleja, especialmente para el gobierno mexicano, donde siempre, como ahora, ¿no?, prevalece este mensaje de no, soberanía, aquí es coordinación, no subordinación, pero al final todos sabemos que digamos, el peso que tiene Washington en el mundo es brutal, y aquí en México, con su frontera más inmediata, pues más aún, ¿no? Entonces, a pesar de que el gobierno mexicano, incluso desde el presidente López Obrador, el presidente previo a Claudia Sheinbaum, al inicio era un mensaje de no, vamos a tener nuestra propia soberanía, vamos a tener nuestra propia política de migración, por ejemplo. Evidentemente eso se vio que desde la llegada de Trump, la primera vez incluso, pues ha habido esa, digamos, pues sí, yo lo diría así, esa subordinación a México está poniendo a su ejército para detener migrantes en la frontera sur de México para que no lleguen ni siquiera a la frontera norte. Y ahora, en la segunda llegada de Trump, esto se ha visto mucho más claro, ¿no? El gobierno de Trump ha ejercido una presión mucho más brutal con el tema de los aranceles. Aquí de momento vamos postergando esa imposición de ahora un mes más, ahora 2 meses más, ahora que... Y entonces, pero al mismo tiempo México ha ido dando pasos, ¿no? La ha entregado a los capos de la droga, como bien comentaba antes Mark, está poniendo a sus militares a detener migrantes, y al final, pues esta reunión, pues la verdad que yo no he visto que haya tenido una gran incidencia, en el sentido de que, bueno, pues es una reunión con la diplomacia estadounidense, donde ya es un poco lo que ya sabemos, ¿no? Que se va a firmar un acuerdo para que tenga lugar una serie de reuniones de alto nivel, pero al final lo que sabemos que, digamos, tras bambalinas, México pues ya está haciendo muchísimo por satisfacer, ¿no?, los deseos de Trump, que bueno, un día dice... El gobierno de Trump un día dice que el gobierno mexicano es el que más colabora, que Sheinbaum es una presidenta muy capaz, y al día siguiente dice están haciendo lo que queremos nosotros, ¿no? Esa digamos, relación un poco esquizofrénica de Trump con el mundo, ¿no? Sí, hola Manu, aquí Marc. ¿Qué tal? Tú has trabajado mucho sobre el narcotráfico, has investigado, has escrito unos reportajes magníficos que pueden leerse en el libro Vivir con el narco. ¿Tú crees que con Sheinbaum este problema que parece endémico en México y que sigue con todos los presidentes, las tácticas y las guerras y como se les llamen, parece que nunca acaban de funcionar, va a haber o está habiendo algún cambio respecto a la lucha contra el narcotráfico? Mira, cambios en cuanto a la estrategia, obviamente, ¿no? O sea, la estrategia de sacar el ejército a las calles que se implementó en la presidencia de Felipe Calderón allá por entre 2006 y 2007, en esta famosa guerra contra el narco, que es un poco también de lo que va mi libro. No ha habido ningún cambio, a pesar, insisto, de la retórica incluso del presidente anterior, de que cómo era posible que el ejército estuviera en las calles, que eso provocaba aún más violencia, y era cierto. La salida del ejército a las calles para combatir supuestamente a los cárteles de la droga ha provocado que el problema
lejos de apaciguarse, pues es un problema que ahora mismo está en cualquier rincón del país en México, se ha extendido como un cáncer que ha hecho metástasis por todo el país. Y bueno, Claudia Sheinbaum pues está siguiendo esa misma estrategia de mantener a las Fuerzas Armadas en la calle, no solamente mantenerlas, sino que además pues el ejército es hoy un ejército mucho más empoderado que hace 15 o 14 años cuando empezó todo este tema de la guerra contra el narco. Es cierto, por lo que incluso pues se lee en México, incluso los analistas más críticos, que sí refieren, especialmente ayer, por ejemplo, tenía yo una reunión con unos compañeros del diario El Noroeste en Culiacán, Sinaloa, que es ahí un epicentro de la guerra contra el narco, donde sí refieren que Omar García Harfuch, que es el titular de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, pues sí está, digamos, implementando o llevando a cabo estrategias de seguridad que podría verse como un paso hacia adelante, en el sentido de que sí está dando ciertos resultados de detención de capos, de desarticulación de células criminales, pero aún así vemos que es un problema demasiado grande ahora mismo en el país, que hoy tienes un frente que lo apagas en un punto y mañana o ese mismo día te sale otro en otro punto. Continúa el tema de las desapariciones, por ejemplo, muy grave. Entonces, parece que hay una mayor voluntad en relación al gobierno anterior, que fue también muy famoso por este eslogan de abrazos y no balazos, ¿no? Que mucha gente o muchos críticos han criticado al presidente López Obrador, porque se entendió un poco como, bueno, amor y paz, pero al final los cárteles seguían haciendo lo que les daba la gana en el país, ¿no? Y Sheinbaum parece que no está en esa misma dirección de abrazos y no balazos. Sí parece que hay un combate más frontal a los cárteles de la droga, aunque pues evidentemente es un problema tan grave y tan extendido en el país que creo que vamos a tardar mucho en ver una mejoría, ¿no? Claro, tú estuviste hace poco, de hecho, Manu, en Madrid, creo, y diste una conferencia. Nuestra compañera Beatriz Nogala estaba allí y recuerdo que vino impactada, porque claro, pensamos en narcotráfico y pensamos en capos, pensamos en lanchas, pensamos en sicarios, pero no pensamos, por ejemplo, en madres. Y tú contabas en esa conferencia lo que son las madres buscadoras, ¿no? ¿Nos lo puedes contar? Claro, sí, muy poquito estuve en Espacio Late en Madrid hablando del libro y comentaba esto un poco, ¿no? Que el narcotráfico hace muchos años en México, en particular, que dejó de ser esto de un capo, un cártel de la droga que trafica drogas, ¿no? Que produce marihuana o que produce cocaína o metanfetaminas o ahora más recientemente fentanilo, ¿no? Los cárteles de la droga se han diversificado tanto, son mega multinacionales del crimen, que ahora pues ya los cárteles de la droga se dedican al tráfico de personas, a la extorsión, al por mayor. O sea, es uno de los grandes problemas que también tiene México ahora mismo, es que en cualquier rincón del país, incluso aquí en la capital de Ciudad de México, a unos pasos donde estoy yo en Reforma, que es como un poco la gran vía de Ciudad de México, ahí los que están trabajando, limpiando los zapatos frente a las grandes corporaciones, las embajadas, tienen que pagarle una cuota al crimen organizado que también opera en la ciudad. Es decir, el crimen organizado, los tentáculos ya están extendidos a cualquier ámbito de la sociedad y de la política del país. Y bueno, dentro de eso hay un problema muy grave, que es el de las desapariciones. Ya sean desapariciones forzadas, es decir, el agente del Estado mexicano, policías, soldados, etcétera, desapareciendo a gente, o sea, porque trabajan o están coludidos con el crimen organizado, o también las desapariciones forzadas, es decir, el crimen organizado, los cárteles llegan a una comunidad en unas camionetas y dicen, bueno, necesitamos soldados para sus operaciones, ¿no? Y lo que hacen es, soldados obviamente muy entre comillas, agarran a 5, 6, 10 jóvenes, adolescentes, y los suben a estas camionetas y los llevan a campos de entrenamiento forzado, y los que no quieren entrar a esta situación, pues los matan y los desaparecen, los entierran en fosas clandestinas, ¿no? Entonces, ahora mismo hay más de 150.000 oficialmente desapariciones en México, y son las madres, en gran medida, las madres de estas personas las que están asumiendo el papel del Estado, que no asume por incapacidad o porque no quiere. Yo insisto, ahora mismo, por ejemplo, es un tema muy político, no interesa a ningún gobierno, no solamente al actual, no interesa hablar de las desapariciones, no interesa reconocer que es un problema gravísimo, y entonces son las madres las que, asumiendo esa falta de actividad o de operación o de interés del gobierno, están buscando a sus seres queridos, y lo hacen pues con picos, con palas, con varillas, yendo a lugares donde quizá les llegó una pista de que ahí pudieron haber desaparecido, enterrado clandestinamente el crimen organizado. Hay verdaderos
cementerios clandestinos en el país, buscan en la tierra respuestas que el Estado no les da. Con varillas, has dicho. Así es. ¿Cómo usan las varillas? Sí, las varillas son unas, como estas varillas de construcción adaptadas por ellas que clavan en la tierra y sacan, y entonces lo que hacen es, como ya están pues, muy entrenadas en esto, huelen, ¿no? el extremo de la varilla, y si hay un olor a podredumbre, pues ahí puede haber un indicio de que pueda haber personas enterradas clandestinamente, quizás puedan ser animales, o en muchos de los casos son personas. Entonces lo que hacen es ya cavar ahí, desenterrar, y si encuentran restos humanos, pues los recolectan y los mandan para que hagan un análisis forense, que ese es otro problema. El tema forense en México va muy saturado, va muy atrasado. Hay miles de restos humanos que están por analizar, y mientras eso sucede, las familias no tienen respuestas de si son o no sus seres queridos, y siguen continuando en una carrera angustiante, ¿no? En una carrera que les genera un gran desgaste, incluso de salud y físico. Hay muchas personas buscadoras, madres buscadoras, que mueren sin saber realmente qué les sucedió a sus hijos, ¿no? Qué duro todo lo que acabas de contar, Manu. Manu Ureste, que es reportero por encima de todo, premio Ortega y Gasset de periodismo en 2018 y autor de varios libros, entre ellos Vivir con el narco, crónicas y retratos de un país en guerra. Creo que te vas ahora a convivir con un sicario o a entrevistar a un sicario o algo así, ¿no? Sí, bueno, ahora el próximo lunes me voy a Culiacán, es la capital del estado de Sinaloa. Culiacán es el epicentro de una guerra desde hace un año, de una guerra al interior del cártel de Sinaloa, con la detención del Mayo Zambada también hace un año, por traición supuestamente, porque todavía no sabemos muy bien cómo sucedió. Eso fue una detención ahí muy de película. Parece que uno de los hijos del Chapo Guzmán, uno de los mayores capos de la droga en la historia moderna de México, parece ser que traicionó a Ismael Mayo Zambada, otro de los capos históricos del cártel de Sinaloa, lo entregó a las autoridades de Estados Unidos en El Paso, Texas, y a partir de esa traición y de esa entrega de este capo, las dos facciones del cártel, los chapitos, que son como los seguidores de la facción del Chapo Guzmán, y los mayitos del Mayo Zambada, entraron en una guerra cruenta, y eso está afectando a miles de personas. Ha habido más de 1000 asesinatos en esta ciudad que siempre ha sido una ciudad muy marcada por el crimen organizado y el narcotráfico, pero que ahora vive una verdadera guerra. Hay negocios cerrados, hay ataques en hospitales donde los sicarios se enfrentan a balazos unos a otros, rematando a los sicarios heridos del otro bando y llevándose también por delante al personal médico. En definitiva, hay una guerra, lleva un año ya, y bueno, voy a ir ahí pues a platicar, a entrevistar a la gente para poder conocer un poco más qué es lo que está sucediendo en esta guerra al interior del cártel de Sinaloa, y cómo, sobre todo, está afectando a las víctimas que somos y que son la ciudadanía mexicana que vive ahí en Culiacán, ¿no? Claro que sí. Manu Ureste, mil gracias por la conversación. Manu, un abrazo fuerte y suerte. Gracias, un saludo hasta Madrid. Hasta luego. Bueno, Mar, pues hemos aprendido cosas en este primer domingo de regreso al trabajo para nosotros, de cómo los aranceles influyen en la vida diaria y de cómo sobrevivir en México en una situación prácticamente de guerra total, ¿no? Sí, sin duda. Hasta el domingo que viene, Mar, cuídate. Gracias, Javier. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.